Cuando hemos sido impactados en nuestra realidad por algo que nos supera como un tsunami, que pasa por encima de nosotros, por algo que nos violenta, nos transgrede, nos hiere, sentimos una personalidad en estado de fragmentación, nos sentimos distorsionados, como que no podemos mantenernos enfocados, equilibrados o sentirnos coherentes internamente. Esto se debe a una alteración, a un estado de shock a nivel cognitivo, a nivel emocional, neuronal y espiritual. En el espacio de la terapia clínica, estos procesos internos van a conocerse como distorsiones de la percepción de la realidad. Mientras nuestra personalidad se ve afectada por la distorsión a nivel cognitivo, la calidad de nuestros pensamientos, la intensidad de nuestras emociones no está en equilibrio. Por ello, es valioso que en medio y después de una crisis personal debemos identificar los tipos de distorsiones que quedaron alterados. Con ello se pueden crear estrategias para regular de nuevo estas áreas a nivel del pensamiento, la emoción, los sentimientos y construir una plataforma espiritual que nos sirva para tener encuentro con el sentido de nuestra existencia. Debemos realizar primero una valoración de 1 a 10, donde 1 es una baja distorsión, 10 es una distorsión máxima. Con ello, identificamos áreas que están mayormente comprometidas. Empecemos. Distorsión cognitiva 1, pensamiento todo o nada. En psicología esto se le va a llamar como pensamiento polarizado. Consiste en ser extremista, ver las cosas en blanco o negro, sin apreciar la existencia de categorías intermedias. Si algo no está bien, si algo no está perfecto, está mal. Por ejemplo, estoy trabajando en lo que sea, cometo un error, por pequeño que sea, y automáticamente en mi mente aparece el pensamiento, estoy muy mal, no sirvo para nada. Viene de forma inmediata, automática, una descalificación. Valoremos ahora la segunda distorsión, generalización excesiva, ser derrotista. Usar de un acontecimiento personal o externo una información real o inconsistente y darle un valor desproporcionado. Y de ahí llegamos a generalizaciones y conclusiones como si fueran las últimas verdades reveladas. El problema es que por un solo hecho hacemos toda una interpretación negativa y nos convencemos que esa conclusión ocurre en nuestras vidas normales o está por ocurrir. Considerar que siempre saldrá todo igual de mal. Esto es frustrante. Sentir que así lo intente, hacer bien, sea lo que sea, algo igualmente lo va a opacar, dañar, destruir o impedir. Esto crea en nosotros profundos sentimientos de desesperanza, una visión de parálisis ante el futuro. Ahora valoremos la tercera distorsión, filtro mental o abstracción selectiva. ¿A qué se refiere? Un detalle negativo opaca los demás aspectos de la realidad. Nuestra mente solo termina observando, escuchando, sintiendo y conectándose con lo negativo de la situación. En estos momentos, nuestra mente perdió la capacidad de mirar con balance la realidad, de una forma más equilibrada. Al permanecer nuestra mente en la abstracción selectiva, se crean como agujeros negros de pesimismo, miedos y sentimientos de indefensión. De allí la insuficiencia de sentir que no tenemos el poder de cambiar nuestra vida o nuestro propio destino. Por ello es tan valioso identificar cuáles son las distorsiones cognitivas que están causando nuestro desbalance para empezar a trabajar en ellas y así empezar a recuperar nuestra propia confianza personal y nuestra capacidad de desarrollar sentido en nuestras vidas. Ahora valoremos la cuarta distorsión, descalificación de lo positivo, pensar que las cosas agradables, el optimismo, el humor y la tranquilidad misma no hay que tenerlas en cuenta en una crisis. Este es un punto clave, ya que en medio de un conflicto personal justificamos hundirnos en nuestro propio pozo oscuro, mantenernos en nuestro interior en una frustración que se puede volver una rabia tóxica y sentir en medio de nuestra crisis que aquellos que están vibrando en la tranquilidad, el optimismo, la esperanza, están equivocados. En la descalificación hacia lo positivo, mantener la creencia negativa hacia la realidad construye lo que se llama la profecía que se cumple a sí misma. La persona está esperando constantemente el mal por venir, la tragedia, el infortunio, lo peor. ¿Y qué pasa? Cualquier cosa, situación o evento de la realidad, sea externa o interna, de la propia persona, sirve para confirmar las profecías que cada quien construye en medio de su propia desgracia o crisis personal. Esta situación aleja a las personas de usar la misma probabilidad que usa en negativo para pensar o sentir o anhelar lo positivo, lo valioso, lo significativo y por último, esperar que la vida nos sorprenda con un revés de suerte, de alegría, de optimismo, de posibilidad y finalmente estar con la creencia firme que pase lo que pase, nos tenemos a nosotros mismos como capitanes de nuestros barcos para sobrellevar nuestra alma aún en la realidad más adversa. En la templanza y en la alegría de vivir pese a todo, es que se contradice la negatividad
que surge de las experiencias diarias. Cuando estamos en medio de una conmoción interior en nuestras propias vidas, también hay que tener en cuenta la distorsión de la conclusión precipitada o inferencia arbitraria. ¿A qué se refiere? Interpretar las cosas de forma negativa, sin datos que fundamenten las conclusiones. Existen dos tendencias frecuentes: leer el pensamiento, pensar mal del otro, suponer sin tener pruebas, juzgando lo que otros piensan sin comprobarlo. Esto es muy importante porque en medio de una crisis podemos desarrollar casi que estados paranoides donde sentimos que el otro está mirándonos mal, está juzgándonos, está pensando, pero no solamente es el otro el que está haciéndolo, posiblemente somos nosotros mismos que estamos mirando duramente nuestra propia realidad. Se ha expuesto 5 distorsiones cognitivas básicas que sufre una persona en medio de una crisis personal. La idea es que en las próximas emisiones vamos a desarrollarlas en profundidad, creando estrategias para darle solución a cada persona que esté experimentando su propia distorsión. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Nos veremos.